Esto pasó hace 5 años. Era principios de otoño, y yo, una arqueóloga de 32 años, había pasado el día excavando en un poblado cercano. Desde entonces, nunca dejé de pensar en un encuentro extraño que tuve en un bosque denso a las afueras del pueblo. Fui allí por curiosidad y por la esperanza de encontrar algún tesoro que justificara los relatos antiguos sobre tesoros ocultos. Cuando llegué al bosque sentí que algo estaba mal. Todo se sentía pesado, como si una sombra cubriera el lugar. Las sombras de los árboles parecían extenderse, como si intentaran advertirme. Caminé un poco y vi una piedra extraña en el suelo. Tenía un brillo que no debía tener. La toqué, y de inmediato sentí una brisa helada recorrer mi espalda. Escuché un suave relincho, que parecía venir de un rincón profundo del bosque. No sé qué me llevó a seguir ese sonido. Tal vez fue la adrenalina o la esperanza de que el hermoso caballo blanco que había visto años atrás aún estuviera allí. Así que avancé, sintiendo cómo mis pasos resonaban en el silencio. Mi corazón latía fuerte y el aire se volvía más denso. Cada vez que creía estar cerca del relincho, algo en mí temblaba. A medida que me adentraba, las cosas se volvían raras. Las sombras se movían entre los árboles. A veces podía ver visiones fugaces del caballo blanco, pero cada vez que creía estar cerca, él desaparecía. No estaba sola. Sentía que algo me observaba. Cada crujido de las ramas me hacía detenerme, pero el miedo no era suficiente para darme la vuelta. Mientras caminaba, el tiempo parecía distorsionarse. No sabía cuánto llevaba allí. La niebla empezaba a cubrir mis pies y el relincho crecía más fuerte. Mi respiración se tornó irregular. ¿Era la ansiedad o el propio bosque lo que me hacía sentir así? Estaba convencida de que el tesoro estaba cerca. Al final, no sabía si buscaba un tesoro perdido o si había sido atraída por algo más oscuro. Tal vez el bosque me había llamado. Me detuve en un claro, y ahí estaba. Un caballo blanco brillante, de pie ante mí. Mis ojos se llenaron de asombro, pero el pánico me congeló. Cuando intenté dar un paso, él desapareció. Di un giro rápido, y comprendí. Esto no era solo una búsqueda de tesoros, era una trampa. Mis instintos gritaban que debía correr, pero antes de que pudiera moverme, escuché una voz susurrando mi nombre. No supe si era real, o si mi mente se había quebrado. Entonces me di cuenta de que no estaba sola. Con cada latido de mi corazón, sentí que me perdería para siempre. Miré a mi alrededor. La niebla me envolvía. No había salido en años y ahora el bosque me tenía atrapada. Me senté en el suelo, sintiendo que el frío comenzaba a calar. El relincho volvió a sonar, más cercano. No sabía si el tesoro estaba realmente allí. Solo sabía que cada segundo me llevaba más lejos de la realidad. La oscuridad del bosque me envolvía y sentí una desesperación profunda. Nunca podría salir. Capítulo 2. La bruma espesaba a mi alrededor, convirtiendo el claro en un laberinto de sombras. Traté de concentrarme. Necesitaba pensar con claridad, pero el frío me calaba los huesos y el pánico empezaba a apoderarse de mí. Intenté recordar si había una forma de regresar, pero los senderos que solía conocer se perdían en la niebla. Entonces escuché el relincho nuevamente, más intenso, casi como si me llamara. La inquietud se intensificó en mi pecho mientras me levantaba temblando. No estoy aquí para hacerme daño, murmuré al aire, esperando que la voz que resonaba fuera simplemente una ilusión. Pero la respuesta fue el silencio, uno que parecía aplastante. Decidí seguir el sonido. A cada paso, el suelo se hundía un poco bajo mis pies, como si el bosque intentara tragarme. Me esforcé por no mirar atrás. Sabía que eso solo confirmaría mis peores temores. Así que avancé, intentando recordar que cada busca tiene su recompensa. Tal vez aún podía encontrar al caballo blanco. De repente,
La niebla pareció despejarse por un momento, y allí estaba nuevamente el caballo, reluciente bajo la luz tenue que se filtraba. Sus ojos me miraban profundos y serenos. Al instante, la angustia abandonó mi mente. Todo en mí anhelaba acercarme. Pero antes de que pudiera dar un paso, él giró la cabeza y se marchó, desapareciendo una vez más entre los árboles. Mis piernas se movieron casi por instinto. Corrí tras él. «¡Espera!», grité, pero mi voz se perdió entre la espesura. El corazón me retumbaba en el pecho mientras zigzagueaba entre los troncos y la maleza. Algo resonó en mi mente, un eco de advertencia que parecía salir de las profundidades del bosque. «No lo sigas». Pero no podía detenerme. Finalmente, llegué a un arroyo que nunca antes había visto. El agua corría clara, pero había algo extraño en ella, como si estuviera iluminada desde dentro. Miré a mi alrededor y noté marcas en la tierra, similares a las que había encontrado en las excavaciones. Parecían viejas, desgastadas, como si alguien o algo había pasado por allí repetidamente. Mis instintos me instaban a retroceder, a evitar el agua. Sin embargo, me sentí atraída por su brillo. Era el mismo resplandor que había visto en la piedra. Agaché la cabeza para ver más de cerca, y ahí, entre las piedras, vi lo que parecía una medalla antigua. Temblando de emoción, me incliné para recogerla. Al tocarla, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, y el relincho del caballo resonó una vez más. Esta vez más fuerte. Con un grito ahogado, retrocedí. La medalla se cayó de mi mano y se hundió en el agua. La superficie empezó a agitarse, creando ondas que parecían moverse hacia mí. Entonces la niebla volvió a cerrarse, y de pronto, una figura emergió de las sombras. Era humanoide, con rasgos difusos y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. El aire se volvió frío y pesado. «Has venido a buscar el tesoro, ¿verdad?». La figura habló con una voz profunda y resonante, una combinación de susurros y ecos. Un alarido de terror brotó de mi garganta, pero no pude moverme. El miedo me paralizó. «¿Qué has hecho?», murmuró. La niebla se arremolinó a su alrededor, y su presencia parecía absorber toda la luz. No tenía idea de cómo responder. Sabía que el bosque estaba vivo, que su tesoro no era algo que se pudiera simplemente tomar. Y ahora, en lugar de hallar riquezas, me encontraba al borde de algo que no podía comprender. Mi destino estaba entrelazado con el de esa entidad. Quería saber qué quería de mí, pero antes de que pudiera hablar, él levantó la mano. «Ahora eres parte de su historia», dijo, y con esas palabras, la oscuridad se tragó el claro. El hielo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez, una fuerza desconocida comenzaba a surgir dentro. ¿Podría encontrar la salida de aquel mundo que parecía atraparme? ¿O estaba destinada a perderme en sus secretos? Capítulo 3. Un sudor frío recorría mi espalda mientras intentaba aferrarme a la realidad. La figura oscura se perfilaba frente a mí, y las sombras parecían distorsionarse a su alrededor. Parte de su historia. Las palabras retumbaban en mi cabeza, como si aguardaran a que reaccionara. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se hundía aún más bajo mis pies. «No entiendo». Logré balbucear. Mi voz temblaba. La criatura inclinó la cabeza. Sus ojos amarillos eran como faros en la oscuridad. Me resultaba acuciante, tan profundo e impenetrable. No podía apartar la mirada. «Algunos buscan el tesoro sin saber el precio que pagarán», respondió, acercándose lentamente. Las sombras giraban junto a él, como si estuvieran vivas. «Tú has llamado y ahora debes elegir». Mis pensamientos se abalanzaron entre la confusión y una necesidad apremiante de escapar. ¿Elegir? ¿Qué quieres decir? Quería que hablara, que me diera alguna consideración que aliviara mi creciente angustia. Pero su rostro, o lo que podía vislumbrar de él, no mostraba emociones. «Has encontrado la medalla»,
Los que la tocan se convierten en parte del bosque, en guardadores de su esencia. Pero eso tiene un precio. Continuó mientras gesticulaba con una mano, haciendo que las sombras danzaran. El camino adelante implica sacrificar lo que más valoras. Una punzada de temor se apoderó de mí. El eco de mi vida, mi hogar, mis seres queridos, resonaba en cada palabra. ¿Sacrificar qué?, pregunté, deseando que su respuesta no fuera lo que temía. El viaje lo decides tú. Puedes regresar, pero el costo será alto, o puedes quedarte, y así, conocerte a ti misma y a tus miedos. El tesoro es la verdad, pero no todos están listos para verla. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La idea de dejar todo atrás, de renunciar a mi vida, me era inimaginable. Pero la voz del bosque, el relincho del caballo, los días perdidos en la niebla, todo me empujaba hacia una verdad inalcanzable. Un sonido familiar interrumpió mis pensamientos. El relincho del caballo blanco resonó de nuevo, llamando desde la distancia. Era un sonido que me llenó de esperanza, y al mismo tiempo de angustia. ¿Dónde estás?, grité, casi en un susurro. La criatura apenas se movió, como si creyera que mi búsqueda fuera un juego. El caballo es tu guía, pero ten cuidado, dijo, con un tono grave. Él también puede llevarte a un abismo si no estás preparada. No, respondí, sintiendo que las fuerzas alzaban mi determinación. No puedo quedarme aquí. No puedo pagar un precio que no entiendo. Con un giro repentino, giré sobre mis talones y empecé a correr. Cada paso retumbaba en mis oídos, mi corazón pulsaba con fuerza. Las sombras no se disipaban, pero avanzaba hacia el sonido. «Espera». La voz de la criatura resonó, pero no me detuve. La niebla se cerraba a mi alrededor una vez más, y a medida que corría, mi mente empezó a buscar una salida. De repente, tropecé y caí al suelo. El frío de la hierba helada caló hasta mis huesos. Miré alrededor, y entre la niebla, vi una luz. Era tenue, un destello en la distancia. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia la luz. «Deja de huir». La voz resonó. «No encontrarás la respuesta que buscas fuera de ti misma». Pero la luz se hacía más intensa, y con cada paso sentía que el bosque comenzaba a desvanecerse. Una especie de urgencia me llenó. El caballo seguía llamándome, y la luz parecía ofrecerme un camino. A medida que me acercaba, una pregunta surgió en mi mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que se oculta en la verdad de mi ser? ¿O me quedaría atrapada en las sombras del miedo? De repente, la luz explotó en un estallido deslumbrante justo cuando crucé el límite. Todo lo que conocía, mi vida, mis recuerdos, mis miedos, se desdibujó. De ahí en adelante, todo cambiaría. Capítulo 4. Me encontré en un lugar diferente. El brillo de la luz era cálido, como el sol en un día de verano, pero el aire aún conservaba ese aire denso de misterio. Al mirar a mi alrededor, vi un claro lleno de flores de colores vibrantes. Eran todas las tonalidades que pudiera imaginar, y parecían bailar suavemente con la brisa. Todo parecía irreal, como un sueño del que no quería despertar. A lo lejos, el caballo blanco relinchaba, una hermosa figura que se recortaba contra el cielo azul. Su presencia era tranquilizadora, un faro que iluminaba mi camino. Pero había algo más, una sombra en mis recuerdos que se deslizaba por el borde de mi mente. ¿Cuándo lo había visto antes? ¿Y por qué me sentía tan conectada con él? Mientras avanzaba hacia el caballo, mis pasos se sentían ligeros, casi como si pudiera volar. Pero a medida que me acercaba, la voz de la criatura del bosque resonó nuevamente en mi mente. El costo del tesoro se verá reflejado en lo que más amas. Las palabras eran un eco, y no me dejaban en paz. Un escalofrío recorrió mi espalda, recordándome la elección que había dejado atrás. ¿Qué tal si su advertencia no era solo una fábula? ¿Y si me enfrentaba a decisiones que cambiarían mi vida para siempre?
Mis pensamientos se agolpaban, y la alegría que sentía al ver al caballo comenzaba a desvanecerse. Al final del claro, el caballo se detuvo. Sus ojos, dorados como los del ser oscuro, me observaban fijamente. Era como si pudiera ver a través de mí, leyendo cada rincón de mis pensamientos. ¿Tienes miedo?, preguntó en un tono suave, pero firme. No, no era él quien hablaba, era la conexión que formábamos. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que la presión aumentaba. ¿Qué es lo que debo sacrificar? El caballo movió la cabeza lentamente, como si no tuviera respuestas fáciles. A veces, lo que más valoras no es lo que parece. Su voz no era de carne, sino de susurros mezclados con el viento. La verdad no siempre será dulce, pero es necesaria. Me quedé en silencio, reflexionando. Entonces comprendí. El tesoro que había buscado durante tantos años no era un objeto dorado ni joyas. Era la comprensión de mí misma, de mis deseos, de mis miedos. Aquel viaje me había llevado aquí, y el sacrificio tal vez estaría relacionado con mis propias inseguridades. Mientras pensaba en esto, el claro comenzó a desaparecer. Las flores se desvanecieron y el aire se tornó pesado. La brisa ya no era cálida. Ahora era como un frío recorriendo mi piel. «¡Espera!», grité, pero la imagen del caballo se desdibujaba como un recuerdo que se escapa con el tiempo. De repente, me vi atrapada entre la niebla del bosque y una oscuridad que se acercaba. Sentía que el miedo regresaba a mis entrañas, como si una sombra estuviera acechando de nuevo. La criatura oscura que había encontrado antes parecía volver a estar presente. «No puedes huir de la verdad», dijo con voz profunda. «¿Estás lista para enfrentar lo que debes soltar?». La angustia me llenó. Todo a mi alrededor empezó a girar. Sentía que el suelo temblaba bajo mis pies y la luz comenzó a desvanecerse una vez más. Pero en medio de la caída en lo desconocido, una chispa de determinación encendió mi corazón. «No voy a dejar que me atrapen de nuevo», murmuré. «No tengo miedo, no». Con ese grito en mi mente, la niebla se disipó, y en su lugar apareció un camino iluminado. Pero no podía ignorar la advertencia. Sabía que lo que tenía que sacrificar podría ser lo que más amaba. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que eso significaba? Justo cuando me decidí a avanzar, sentí una mano fría en mi hombro. «¿Te atreves a mirar?». Era la misma voz, pero esta vez sonaba diferente. La criatura me sonreía, y esa sonrisa, a pesar de su naturaleza oscura, parecía un desafío. Sin embargo, en el fondo, también advertía tu tentación. A medida que oscuridad y luz luchaban en mi interior, comprendí que el verdadero viaje estaba apenas comenzando. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta ante la verdad que me esperaba? La respuesta estaba más allá del horizonte de mis propios miedos, en un lugar donde los tesoros a menudo se disfrazan de pruebas. Capítulo 5. La mano fría en mi hombro me hizo temblar. Giré lentamente, conteniendo la respiración. La criatura estaba más cerca de lo que pensaba y su sonrisa era inquietante. «¿Te atreves a mirar?», repitió, como si sus palabras significaran algo más. El camino iluminado detrás de mí parecía tentador, pero la presencia de la criatura me mantenía fija en el lugar. Miré a su alrededor, pero las sombras en el bosque regresaban, amenazantes y densas. No sabía qué esperar. «¿Qué hay detrás de mí?», pregunté, con la voz temblorosa. «Lo que temes conocer», respondió, y su tono tenía una mezcla de burla y desafío. «El viaje hacia el tesoro implica decisiones difíciles». Sentía un nudo en el estómago. La verdad comenzaba a hacerse evidente. El sacrificio, lo que debía soltar, podría ser más doloroso de lo que había imaginado. «No estoy segura de estar lista», murmuré, incapaz de desviar la mirada de su rostro enigmático. «No se trata de estar lista, se trata de ser valiente».
dijo, con una voz que resonaba en mi interior. De repente, la niebla se disipó un poco, revelando la forma de una puerta antigua, cubierta de musgo y raíces que parecían apretar su alrededor. Detrás de esa puerta encontrarás lo que has buscado. Me acerqué tímidamente. La puerta era una mezcla de madera desgastada y metal oxidado, con inscripciones que no podía entender. ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, pregunté, el miedo apretando mi pecho. Eso es lo que debes descubrir, dijo la criatura, girando las manos en un gesto que parecía indicarme que debía seguir adelante. Pero cuando extendió los dedos, algo oscuro se deslizó de su sombra. Era un espejo, y en su superficie vi reflejada mi propia angustia y mis dudas. En un instante, las imágenes se volvieron vívidas. Vi momentos de mi vida, mis fracasos, mis inseguridades, mis amores perdidos. Todo lo que había evitado afrontar. Esto no es un simple viaje, me susurró la criatura, es una confrontación contigo misma. La angustia inundó mis sentidos. No puedo enfrentar esto, grité retrocediendo. Pero, en ese mismo momento, me di cuenta de que no tenía otra opción. Quizás el viaje me estaba preparando para ver la verdad que había estado ignorando. La criatura sonrió con lo que parecía compasión. Siempre tendrás un camino, simplemente tienes que elegir con sabiduría. Estaba en un cruce entre quedarme y enfrentar lo desconocido o escapar y perderme para siempre. Respiré hondo, el aire fresco llenando mis pulmones. La puerta me estaba llamando y sentía que solo podía avanzar. Con un gesto decidido, empujé la puerta, que chirrió de manera ominosa mientras se abría. La luz que emanaba de su interior era intensa y prometedora. «¿Entonces te atreves?», preguntó la criatura, su voz suave pero cargada de expectativa. La luz me deslumbró momentáneamente, y cuando mis ojos se acostumbraron, vi algo que me dejó sin aliento. El interior de la habitación estaba lleno de espejos que no solo reflejaban mi imagen, sino también momentos de posibilidades no vividas, de sueños que nunca me atreví a soñar. Y en el centro, un objeto brillaba con fuerza, un amuleto dorado, con un símbolo antiguo. Cuando mi corazón se detuvo contemplando el tesoro frente a mí, comprendí que esta era solo una parte del viaje. La verdadera cuestión era a qué estaba dispuesta a renunciar para obtenerlo. Con la respiración entrecortada, me sentí empujada a tomar una decisión, pero antes de que pudiera avanzar, el suelo tembló una vez más. La criatura estiró su mano hacia mí, la sombra de su forma haciendo eco en las paredes del espejo. «Recuerda», susurró, «en este juego no solo juegas por ti». La advertencia me golpeó. ¿Qué significaba eso? Estaba lista para enfrentar la verdad de una vez por todas, pero ahora las preguntas se acumularon en mi mente. Lo que debía sacrificar podría afectar no solo a mí, sino a aquellos que más amaba. ¿Qué estoy a punto de perder?, pensé, mientras el miedo y la resolución se entrelazaban en mi pecho. La figura oscura sonrió, y la habitación comenzó a desvanecerse. Sabía que no podría huir de lo que estaba a punto de descubrir. Es momento de decidir. Capítulo 6. Sentí que el aire se volvía denso, como si millones de ojos invisibles contemplaran mi elección. La luz del amuleto brillaba, pero ese destello contrastaba con la oscuridad acechante que me rodeaba. «¿Por qué es tan difícil?», murmuré, mi voz temblando. La criatura observaba con paciencia. «Porque el valor y el miedo coexisten. Olvidar es fácil, enfrentar es lo que duele». Su tono era tranquilizador, pero también inquietante. Cada palabra que decía se sentía como un eco resonando en mi mente. De repente, la sala cobró vida, y las imágenes en los espejos parecieron susurrar a medida que avanzaba, mostrándome caminos que tomé y los que descarté. Vi una versión de mí que había renunciado a sus sueños para complacer a otros. La angustia me abrazaba de nuevo.
«Detente», grité cubriendo mis oídos para evitar que las voces me desbordaran. La criatura levantó una ceja como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Todo lo que temes está aquí. Solo tienes que verlo con claridad». Carrera. Esa había sido mi respuesta a lo desconocido durante años. Durante mucho tiempo pensé que a veces lo más seguro era huir. Pero la lucha en mi interior estaba llegando a un punto crucial. ¿Qué tengo que perder?, pensé, recordando a mis amigos y mi familia, aquellos que había dejado de lado por miedo a fallarles. Sin embargo, la visión del amuleto seguía ahí, brillando intensamente, prometiendo un poder que podría liberarme. ¿Sería suficiente para justificar lo que podría perder nuevamente? Mi corazón se aceleró, su peso era palpable. «¿Qué harías por el poder de cambiar tu destino?», preguntó la criatura como si leyera mis pensamientos. «Cuando tomes esa decisión, no solo será sobre ti». Sus palabras me atormentaron. Mi vida ya había tenido demasiado sufrimiento, pero dejar atrás a quienes amaba por mi propio deseo. Una parte de mí sabía que no podía ser egoísta, pero otro susurro dentro de mí ansió tomar el amuleto, no para mí, sino para ayudar a aquellos que conocía. La habitación pareció oscurecerse de nuevo, el efecto visual de los espejos distorsionándose en un torbellino de dudas. «Debo ser honesta», me susurré a mí misma. ¿Realmente buscaría ese poder para resolver mis problemas? Cuando respiré hondo, sentí la presión de la decisión apretar mi pecho. Cada segundo se convirtió en una eternidad. «No puedo seguir sin hacer algo», decidí. La criatura observó. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión seria. «Entonces, eliges la confrontación». Su voz era sombría. «Recuerda, el sacrificio no tiene marcha atrás». Aún temía dar el siguiente paso, pero retroceder ya no era una opción. Extendí la mano hacia el amuleto, y justo cuando mis dedos lo tocaron, el suelo tembló nuevamente con una intensidad aterradora. Las imágenes en los espejos comenzaron a hacer eco de una risa ominosa, mezclándose con gritos de advertencia. Sin avisar, la luz del amuleto estalló en una esfera brillante que me envolvió por completo. No podía ver más allá de esa luz deslumbrante, pero sentí un jolgorio indescriptible a mi alrededor. El mundo se desvanecía y renegaba, girando en espiral, y en un instante me encontré sola en una vasta extensión negra. «¿Dónde estoy?», pensé, con el pánico creciendo, sintiendo que esa elección estaba a punto de convertirse en un error irreparable. En el extremo de mi visión, una sombra se formó, y un nuevo temor despertó en mí. ¿Es esto el precio? Mi corazón latía desbocado. La decisión ya estaba hecha, pero el destino no parecía estar conforme. ¿Qué he desatado? Una nueva amenaza emergía en la oscuridad y comprendí que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad a mi alrededor era abrumadora. No había sonido ni luz, solo esa sombra que se expandía lentamente, como si estuviera tomando forma, una forma que reconocía. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que me acechaba. No era una simple sombra, era un eco del pasado. Recordé aquel día en el bosque, cuando vi al caballo negro, majestuoso y siniestro. Desde entonces, su imagen se había esculpido en mi mente como un símbolo de lo que había perdido. Era él quien había estado esperándome en este instante, en esta transacción entre el presente y el futuro. La sombra se acercó más, y con ella llegó una presencia de frío que me recorrió la piel. «¿Por qué no me has buscado?», susurró una voz profunda y llena de reproche. En ese momento me di cuenta de que no solo debía enfrentar mis miedos, sino también las decisiones que había tomado a lo largo de los años. «Era solo un caballo», respondí, tratando de mantenerme firme. Pero en el fondo, sabía que mi respuesta era más profunda. Mis decisiones habían sido guiadas por la elección de olvidar cuando necesitaba recordar.
Soy más que eso, replicó la sombra, su voz resonando con un eco que retumbaba en mi pecho. Soy el símbolo de la aventura que abandonaste. Soy lo que dejaste atrás cuando decidiste no seguir el camino arriesgado. La oscuridad se clarificó un poco, y vi cómo emergió la figura del caballo. No era solo un animal. Representaba las oportunidades no tomadas y los sueños que había ido dejando en el camino. «No te he olvidado», murmuré con sinceridad, aunque sabía que no era suficiente. ¿Lo demuestras renunciando al poder que has tomado? ¿O lo usas para cambiar tu destino, sin importar el costo? La sombra sonrió, sus ojos reflejando un desafío. La elección que había hecho parecía tener un efecto sobre él. «No sé cómo usar este poder», confesé, la desesperación vulnerando mi voz. «No entiendo las consecuencias». La sombra miró hacia abajo, contemplando el suelo negro que nos rodeaba. «Entonces actuarás por instinto. No hay ruta fácil, y lo que podría ser un tesoro, también podría ser tu ruina». En ese instante, la luz del amuleto que sostenía comenzó a parpadear, lanzando destellos que iluminaban breves fragmentos de la oscuridad. Con cada parpadeo, la figura del caballo se hacía más real. Una mezcla de nostalgia y terror me invadió. Si él estaba aquí, algo que había perdido también podía ser recuperado. Antes de que pudiera decidir, una ráfaga de energía emergió del amuleto, absorbida por la sombra. «No, espera». Intenté gritar, pero era demasiado tarde. Sentí como si una red invisible me atrapara, suspendiéndome en el aire mientras la figura del caballo se transformaba. Su forma ya no era solo un refugio de sueños olvidados, sino un enemigo poderoso. Las paredes del espacio comenzaron a cerrarse, como si el universo mismo me obligara no solo a reconocer mis miedos, sino a enfrentarlos. «Esto no termina aquí», dijo la sombra, su voz ahora un trueno que resonaba en mi interior. «La verdadera batalla está a punto de empezar». Me pregunté si había tomado la decisión correcta al buscar el poder del amuleto, pero ya estaba inmersa en esto y no había marcha atrás. La verdad era clara. Lo que había desatado requería más que un simple acto de voluntad. Necesitaba valentía. Todo se tornó más sombrío y caótico, y supe que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar y averiguar qué podía hacer con este poder, antes de que la sombra y lo que representaba me arrastraran hacia la oscuridad completa. Capítulo 8. El silencio que seguía a la tormenta de energía que había liberado era ensordecedor. Me encontré atrapada entre la realidad y aquel lugar nebuloso, donde la sombra del caballo negro había tomado una forma amenazante. Ya no era solo una imagen del pasado. Era un adversario que desafiaba mi voluntad. De repente, el frío se intensificó y el aire se volvió espeso. Era como si la esencia de mi temor se manifestara en esta lucha, alimentando la sombra que ahora se erguía ante mí. La figura del caballo negro se volvió más definida. Sus ojos destilaban una mezcla de ira y desilusión. «Debo hacerlo», grité, buscando la fuerza en mi interior. La luz del amuleto titilaba, casi como si respondiera a mi desesperación. No podría dejar que este espectro del pasado me dominara, no cuando el futuro aún estaba por escribirse. Con cada parpadeo de la luz, una nueva decisión surgía en mi mente. Preguntas que había evitado me asaltaban. ¿Qué se necesitaba verdaderamente para transformar el poder en algo positivo? Podía convertir este miedo en acción. El caballo, ahora con su cuerpo completamente formado, relinchó fuerte y resonante. Su aullido de desafío resonó en el fondo de mi alma. Fue un recordatorio de todas las oportunidades que había dejado pasar, de los caminos no tomados. Era un eco de la vida que había elegido evitar. Aproveché ese recordatorio. Cerré los ojos y recordé los desafíos del pasado. El fracaso, la soledad, la traición.
Abrí los ojos y el amuleto brilló intensamente, proyectando una luz que cortó la oscuridad como un cuchillo. La sombra dio un paso atrás, sorprendida por mi resistencia. Esto no es solo tu lucha. La voz de la sombra se hizo más fuerte. Tus decisiones afectan a otros. Lo que has dejado atrás puede estar más allá de tu control. El verdadero poder no es solo para ti, puede destruir lo que amas. Sus palabras me golpearon. Las decisiones que había tomado no solo me afectaban a mí. Había personas a mi alrededor que dependían de mí. Me había encerrado en mi propio mundo, ignorando las consecuencias de mis actos. La rabia y el miedo se entrelazaron, empujándome a actuar. «No te dejaré ganar», grité con una determinación renovada. Extendí la mano hacia el amuleto, sintiendo cómo la energía fluía a través de mí. Era momento de entender lo que significaba realmente tener poder. No se trataba simplemente de control, sino de responsabilidad. En ese instante, la figura del caballo se detuvo, como si estuviera reconsiderando su estrategia. Aproveché esa oportunidad. Con un grito de desafío, dirigí la luz del amuleto hacia él, liberando un rayo de energía que iluminó la oscuridad. El impacto fue inmediato. La sombra del caballo se contorsionó, atrapada entre el poder del amuleto y la esencia de mis decisiones. Pero de inmediato, sentí que algo estaba fuera de lugar. Esa energía no solo iluminó, también desgastó mi fuerza. Me sentía como si cada latido dejara un vacío. La figura del caballo empezó a desvanecerse, pero con cada destello de luz también parecía llevarse un fragmento de mí. Fue entonces cuando comprendí que actuar sin pensar en las consecuencias podría costarme más de lo que imaginaba. «Para», grité, pero las palabras eran solo ecos en el caos. La lucha se intensificaba y no estaba segura de si lo que había liberado podría ser detenido. La sombra, debilitada pero todavía furiosa, lanzó un último grito de desesperación que resonó en el abismo. El brillo del amuleto se volvió cada vez más tenue y su luz comenzó a apagarse lentamente. ¿Acaso el poder que buscaba también era el que me destruiría? En ese instante, me di cuenta de que la respuesta a mi lucha no estaba solo en la fuerza, sino en la verdad que había eludido por tanto tiempo. Necesitaba reconciliarme con mi pasado y aceptar mis errores. «¿Qué debo hacer?», susurré, en busca de una respuesta, entendiendo que la verdadera batalla, tanto externa como interna, aún estaba lejos de terminar. Capítulo 9. La luz del amuleto comenzó a parpadear, justo cuando la sombra del caballo negro se retorcía en un baile turbulento de frustración y furia. Sentía que el poder que una vez me había inspirado se convertía poco a poco en un lastre. Mi mente estaba ocupada tratando de encontrar claridad entre el tumulto. ¿Qué significaba realmente aceptar mis errores? ¿Cómo podía enfrentar esta oscuridad y al mismo tiempo proteger a los que amaba? «Piensa», me grité a mí misma, mientras el frío envolvía cada rincón de mi ser. Fue en ese momento que recordé la historia que me contaron de niña, sobre un caballero que había enfrentado a una bestia para salvar a su pueblo. Aquel caballero no solo luchó con fuerza, sino que aprendió a conocer a su enemigo. Decidí tomar un segundo para observar al caballo negro frente a mí. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora parecían vacíos, como si estuvieran pidiendo comprensión. En lugar de ver a un enemigo, empecé a ver la manifestación de mis propios miedos. ¿Y si el caballo negro era solo el reflejo de mis inseguridades? Sí, esa debía ser la clave. La sombra del caballo no era únicamente un adversario, era parte de mí, cosas que me negaba a aceptar. «Si quieres pelear conmigo no puedes», grité, manteniendo la luz del amuleto firme. En lugar de atacar, decidí actuar de manera diferente. «Quiero entenderte», dije, sintiendo que cada palabra tomaba forma en el aire helado. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que realmente representas?» Mi voz temblaba, pero también emanaba una confianza desconocida.
El caballo negro se detuvo, como si mis palabras hubieran hecho eco en su ser. La tensión en el ambiente se aflojó, y, en lugar de la hostilidad que sentía antes, comenzó a surgir una inquietante calma. La sombra se acercó lentamente, como si quisiera escucharme. Siempre he tenido miedo, continué. Miedo de que mis decisiones me llevaran por caminos oscuros. Pero tú no eres solo mi miedo. Eres la parte de mí que necesita ser escuchada. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La sombra del caballo titiló, brillando de manera extraña, casi como si estuviera transformándose. Cada resplandor liberaba fragmentos de energía que antes sentía como una carga. Ahora se convertían en momentos de claridad. Los recuerdos de mis errores emergieron con fuerza. Las caras de las personas que había herido pasaron por mi mente, pero en lugar de dolor, sentía compasión. El amuleto irradiaba una luz casi cegadora, como si reconociera la verdad que estaba surgiendo entre mi lucha interna y externa. «No estoy aquí para destruirte», dijo la sombra con una voz que era un susurro deleitante, «sino para que aprendas a vivir con tus cicatrices». Ese fue el momento. En un instante, dejé caer la guardia. La luz del amuleto se transformó en una explosión de colores radiantes, y el caballo negro pareció besar la luz antes de desvanecerse en el aire. Aliviada, respiré hondo, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Tal vez había empezado a encontrar el camino hacia la reconciliación. Pero entonces, escuché un sonido detrás de mí, un crujido. Reaccioné rápidamente y me di la vuelta. Alguien se acercaba. El deseo de luchar resurgió, pero esta vez estaba armado con una nueva perspectiva. La batalla no había terminado. «¿Quién está ahí?», grité, consciente de que la otra víctima de mi historia podría estar a punto de revelarse. La tensión se acumulaba de nuevo en mi pecho. El verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. La figura emergió de entre las sombras, su rostro apenas visible en la penumbra. Pero, al acercarse, la identidad se hizo clara. Era un viejo amigo, alguien que había estado perdido en las enredadas decisiones del pasado. Su expresión era de pesar, pero también de comprensión. «Siempre has llevado este peso, ¿verdad?», preguntó, su voz suave pero firme. «¿Por qué has venido?», le pregunté, mi corazón latiendo en un compás extraño entre el temor y la esperanza. La batalla aún retumbaba en mi mente, y aunque había encontrado algo de paz con la sombra, no sabía qué más se avecinaba en esta espiral de decisiones. «No vine a confrontarte. Vine a recordarte quién eres, a recordarte lo que los demás aún ven en ti», respondió. Sus palabras resonaron como un eco familiar en mis recuerdos. «Te hemos echado de menos. La persona que eras antes de que el miedo te atrapara. La que se aventuraba sin dudar». A medida que hablaba, un torrente de recuerdos se abrieron paso en mi mente. Risas compartidas, sueños llenos de anhelos y esa sensación de libertad que había abandonado. Ahora sentía como un espacio en blanco en mi pecho, una imagen de lo que alguna vez fui, asfixiada por la oscuridad del bosque que había creado en mi interior. «No puedes permitir que los errores te definan», continuó mi amigo, su mirada fija en mí. «El poder no está en el amuleto, sino en tus decisiones. Nunca dejaste de ser valiente, lo olvidaste». Las palabras de mi amigo resonaron, reviviendo una chispa que creía perdida. Levanté mi mano hacia el amuleto, su luz titiló como si supiera mi lucha. Pero no era solo este poder el que deseaba. En el fondo anhelaba la conexión, la felicidad y la aceptación de mi propia humanidad. «¿Cómo puedo avanzar?», susurré, buscando respuestas en su mirada. La figura a mi alrededor ahora parecía cargada de luz, como el faro que había estado buscando en mis noches más oscuras. «Constrúyelo desde adentro»,
Permite que tus miedos te guíen, no que te paralicen. Solo así aceptarás lo que perdiste, comprenderás la verdad de tus decisiones y hallarás paz. Me animó. Volví a mirar el bosque, al lugar de la batalla y el sacrificio. Con una respiración profunda, miré de nuevo a mi amigo. ¿Estás listo para hacerlo juntos?, pregunté, la expectativa llena de energía. Siempre, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Con determinación renovada, apreté mis dientes y dejé que el poder del amuleto comenzara a fluir. Pero esta vez no estaba solo. Sus luces nos rodearon, renaciendo la conexión que había creído perdida. La oscuridad que había abrumado el bosque empezó a disiparse, como si las palabras de mi amigo derribaran las barreras que había construido. Juntos comenzamos a caminar, nuestra sombra proyectándose en un nuevo camino lleno de luz. Sentí que el bosque se reconfiguraba a nuestro alrededor, los árboles susurrando promesas de renovación. Y aunque las sombras seguían existiendo, sabía que ya no serían mi prisión. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que, aunque aún quedaban preguntas sin respuesta, las cicatrices del pasado, el verdadero significado del poder y si el sacrificio había sido justo, había algo más poderoso que la necesidad de entenderlo todo. Había elegido el amor, la amistad y la valentía para enfrentar lo desconocido. Cuando finalmente salimos del bosque, el aire era diferente, más ligero. Atrás quedaban las sombras y la niebla. Las respuestas tal vez no vendrían nunca, pero en su lugar, un nuevo destino se presentaba ante mí. Mientras caminábamos juntos hacia el horizonte, no podía evitar pensar que la búsqueda de tesoros nunca había sido sobre lo material, sino sobre lo que realmente importa, las conexiones que creamos y la valentía de enfrentarnos a nuestras propias sombras. Nunca supe si el bosque realmente estaba vivo o si todo fue fruto de mi mente al borde de la locura. Pero salí con una verdad fundamental. Debo elegir cada día entrar en la luz, mostrando mi valentía en un mundo lleno de sombras. A veces, eso es suficiente.